Vamos a explicar ahora la bomba, famosa bomba TDI del grupo Bach, que utilizan algunos otros fabricantes como puede ser Renault, Volvo o algún otro que ahora mismo no me acuerdo. Bien, ¿cuáles son las partes? En este vídeo lo que vamos a explicaros cuáles son las partes para que la identifiquéis y sepáis principalmente qué partes son las que se pueden ajustar y cómo hacerlo. Antes de eso os voy a explicar cada uno de los componentes. En primer lugar, aquí es donde iría la polea. La polea lleva un calado estático, que son las marcas de sincronismo con el cigüeñal o con el árbol de levas, dependiendo del motor, y eso lo marcará el fabricante. Ese es el calado estático, la polea por donde recibe el movimiento del eje la bomba. Aquí tenemos la entrada de combustible, este tubo de aquí es la entrada de combustible a la bomba, y esta bomba es autoaspirante. ¿Qué quiere decir? Pues que mediante el movimiento del eje hay una bomba de paletas en el interior que lo que hace es crear una succión en torno a los 0,3 bares de succión para traer el depósito, traer el combustible del depósito. Cuando esta bomba de palas está desgastada, no es capaz de traer el depósito. Eso tiene fácil solución: se instala una bomba eléctrica que alimente con no más de 1 bar a la aspiración de la bomba. Bueno, ya el interior de la bomba tiene combustible cuando el eje gira. A medida que se aumentan las revoluciones, esa presión interna de la bomba va a ir aumentando. Para limitar la presión interna, presión de transferencia de la bomba, existe esta válvula de rebose que le llaman, esta que tiene aquí 2 caras planas, que es la válvula limitadora de la presión interna debido al aumento de revoluciones del eje de la bomba que va con las revoluciones del motor. ¿Ok? Entonces, es una bomba autoaspirante de palas. Si tenemos problemas de aspiración, le metemos una bomba eléctrica, pero que no supere 1 bar, porque podríamos tener problemas de retenes en las bombas, problemas de fuga en los retenes de bomba. Bien, ya tenemos combustible dentro de la propia bomba. Ahora, ¿qué elementos va a haber más y que sean fundamentales? Ese combustible que entra a la bomba de palas no pasa al interior de la bomba, o dicho de otra manera, la bomba no funciona con combustible, no le entra combustible, a no ser que la válvula de pare reciba positivo por su cable, ¿vale? Esta válvula de pare es la que recibe positivo por parte de la unidad de mando para que el gasoil proveniente de la aspiración que genera la propia succión pase al interior de la bomba. Como decimos, válvula de pare que recibe positivo. Si recibe positivo, esto tiene un émbolo que levanta, y al levantar pasa el combustible a la bomba. Este émbolo a veces se queda agarrado y le llega positivo, pero no da paso de combustible al interior. Válvula de pare. Es tan fácil como desenroscarlo, quitarle el embolito que tiene, el pistoncito, y se vuelve a montar, es decir, se anula el sistema de pare. Inconveniente de anular esto, pues cuando paramos, la parada es un poco más brusca, porque el pare de la bomba, el corte de combustible, lo hace la válvula de pare y el motor de caudal, que es esta pieza que tenemos aquí. Bueno, recordemos, entrada de combustible, válvula de rebose o limitación de presión interna de la bomba, que está tarada a unos 6 bares, 6-9 bares aproximadamente. Bien, válvula de pare eléctrica que se puede anular. Aquí llega un positivo en fase con contacto y en fase de arranque. Bien, por otro lado, una vez que tenemos combustible, está girando y tenemos la válvula de pare, eso no quiere decir que el vehículo vaya a arrancar. Debe existir el motor de caudal, que es este cuerpo que tenéis aquí. El motor de caudal o la válvula dosificadora de combustible es la que manda combustible hacia la salida de los 4 inyectores, ¿vale? Es decir, por mucho que yo tenga la entrada combustible y la válvula de pare esté alimentada, si este no funciona, no hay combustible hacia la salida de los 4 inyectores, bueno, 4 o 6, los que sean, ¿vale? Este motor de caudal es el encargado de dar más o menos combustible. ¿Cómo se regula? Se regula moviendo esta pieza, este cuerpo de en medio, no la tapa de arriba, el cuerpo de en medio, moviéndolo hacia el lado de la polea o hacia el lado de la parte trasera de la bomba. ¿Qué tornillos son los que hay que aflojar para ajustar el motor de caudal? Son este tornillo de aquí, este
Este tornillo, que es el tornillo raro, que es una cabeza triangular que coge tanto la tapa como el cuerpo del motor de caudal, ¿vale? Este de aquí, y estos dos, es decir, es la tapa inferior, no la superior. Eso lo confunde mucho a la gente. Esta tapa superior no regula nada, simplemente accedemos al posicionador de caudal y a la sonda de temperatura, ¿vale? Para mover el motor de caudal tenemos que quitar estos dos tornillos de aquí, aflojar, y este de aquí de Thor y el raro, tornillo raro, con la llave especial, ¿vale? Bien, ahora, ¿cómo se ajusta el motor de caudal? El motor de caudal lo que nos da es la cantidad de combustible inyectada, los miligramos por revolución. Tenemos que hacerlo con máquina, motor caliente, memoria de avería borrada, y ponemos el motor a ralentí, lo arrancamos. Estos tornillos, estos 4 tornillos, hay que aflojarlos muy poco, y se le da un pequeño golpe, ¿vale? Un pequeño golpe hacia un lado, y si el motor tiende a calarse, pues se le da hacia el otro. Depende de la bomba, he encontrado situaciones que es hacia el lado de la polea o al lado contrario. Vosotros lo probáis. Lo importante es que si yo quiero ajustar la cantidad de combustible, tiene que estar a ralentí, motor caliente, 3-4 miligramos por revolución. En 4 se quedan perfectos, 4 miligramos por revolución. Y eso lo veis en el Vascon, canal 1 dentro del motor, en bloque de medición. Miligramos por revolución, lo que aporta el motor de caudal. Que está en 6 miligramos, está muy alto, pues le doy para el lado, que los miligramos bajen, y aprieto un poquito para que no se mueva. Si no apretáis parejo el posicionador de caudal, o sea, el motor de caudal, el motor se puede poner inestable, no arrancar o quedarse acelerado. La forma para saber si el ajuste se está llevando a cabo de forma correcta, vosotros una vez que tengáis los 4 miligramos en pantalla, apretáis, paráis el coche, arrancáis, dais unos cuantos acelerones, y si el motor cae suave de vueltas y mantiene el régimen de ralentí a los 4 miligramos, está perfectamente posicionado. Si se desplaza un poco, el coche tenderá a bajar de revoluciones inestable, calarse o quedarse acelerado. Estos motores de caudal, cuando fallan, a lo mejor tú vas en carretera y el coche se acelera solo, o se acelera en vacío, o directamente no arranca. Este motor de caudal es el que cuando nosotros ponemos contacto escuchamos en la bomba un rrr, como que pega, ¿vale? La unidad, para hacer el chequeo, lo alimenta, suena y se queda en stand-by a la espera de que tiremos a arrancar. Es importante que en estas bombas sepáis que cuando ponéis contacto tienen que escucharse. Si no se escuchan, están rotas o no les llega corriente, ¿vale? Ese es el motor de caudal y es la forma en la que se ajusta. Canal 1 del bloque de medición, miligramos por revolución, motor caliente a 4. Para un lado sube, para otro lado baja. Cuidado de no darle un golpe muy fuerte, porque entonces el coche puede arrancar y acelerarse al máximo, ¿vale? Es muy delicado. Una vez que lo tengamos, apretamos, bomba ajustada en el motor de caudal, cantidad de combustible. Una vez que tenemos la cantidad de combustible, es importante ajustar el momento en el que se inyecta ese combustible, que es la válvula de avance, que es la parte eléctrica que tenéis aquí abajo en la bomba. Esta es la electroválvula de avance. Esta válvula de avance controla el momento en el que el gasoil sale por los inyectores, es decir, el momento de inyección. Y es fundamental para su control la señal del inyector de alzada. Es ese inyector, el único inyector que tiene un cablecito. Ese inyector, cuando abre, manda una señal a la unidad diciendo que ha abierto. Ese momento en el que ha abierto le sirve a la unidad para ajustar junto con el sensor de revoluciones el avance de la bomba. ¿Cómo controla el avance de la bomba? Ese momento en el que inyecta, mediante esta electroválvula, ¿vale? Esta electroválvula consigue inyectar antes o después. La válvula de avance lleva aquí una tapita, ¿vale? Que mediante presión interna, trabaja mediante presión interna, y la electroválvula de avance controla ese movimiento de esta válvula mecánica. Esta sería la válvula de avance. Ahora, la pregunta es, ¿cómo controlamos o ajustamos el avance dinámico, ¿vale? Hemos hablado antes del avance estático, que es el que se controla mediante las marcas de la correa, pero luego hay que hacer un avance o hay que hacer un control del reglaje de avance dinámico, arrancado. Eso se hace en el canal 4, el bloque de valor 4, o entrando en ajuste básico en la gráfica de los TDI, dependiendo de la máquina que tengáis.
El avance se regula moviendo el cuerpo de la bomba respecto a la polea o moviendo la polea respecto al eje. Hay bombas que tienen la corredera en la polea y hay bombas que tienen la corredera en el cuerpo. Nosotros, moviendo la bomba o la polea hacia un lado o hacia otro, estamos variando la posición del eje de la bomba respecto al cigüeñal. Por lo tanto, variamos el momento en el que va a salir el combustible por el anillo dosificador, ¿vale? ¿Cuál es el calado de estas bombas? El calado de estas bombas es al 50%. ¿Qué quiere decir el 50%? Pues que el ciclo de trabajo de la válvula reguladora va a ser el 50% a ralentí motor caliente. ¿Por qué el 50%? Porque ella va a tener el 50% para atrasar y el 50% para adelantar. Entonces el reglaje de avance dinámico en marcha, conforme varían las revoluciones, puede hacerlo perfectamente porque tiene mitad para atrasar, mitad para adelantar. Cuando no está en torno al 50, se dice que entre el 40 y el 60, si imaginaos que lo tenemos al 10%, la unidad solo tiene un 10 para adelantar o para atrasar y tiene un 90 para hacer lo contrario. Entonces irá bien a unas revoluciones y muy mal o fatal a otras, ¿vale? Entonces ese calado se hace con máquina de diagnosis y hay que decirle a la máquina que vamos a hacer el ajuste y lo ponemos al 50%. ¿Que no tenéis máquina? No importa. Podéis pinchar un osciloscopio en la electroválvula de avance y vais a ver la onda cuadrada y tenéis que jugar con la bomba o la polea hasta que esa onda cuadrada tenga el 50% de ancho de positivo o lo que es lo mismo, el 50% de ancho de negativo, ¿vale? Esas serían las partes de la bomba. Luego nos queda la toma de retorno. Aquí, quitando la tapa, está la sonda de temperatura del gasoil y el posicionador del motor de caudal. Hemos dicho que aquí tenemos tres actuadores: el motor de caudal, la válvula de avance, que está aquí, la válvula de avance, y la electroválvula de pared, y tenemos dos sensores: el sensor de temperatura del combustible aquí dentro y el sensor del posicionador de caudal, que está también aquí dentro. Entrada de combustible, retorno con un paso calibrado que permite mantener una presión interna de transferencia y bueno, aquí tenemos esta tuerca grande que es donde se mete el reloj comparador por si queremos hacer un ajuste estático con la mayor precisión posible. Yo creo que no se me olvida nada más. Estas son las bombas TDI y famosas por su fiabilidad, pero también polémicas porque si no están bien ajustadas tanto de avance como de motor de caudal, el motor no va fino, gasta y humea, generalmente de color blanco.